Vale, ahora sería la otra. La tabla de oferta individual muestra las distintas cantidades de una empresa desea ofrecer para cada precio. La tabla de oferta del mercado recoge las distintas cantidades que los productores desean ofrecer para cada precio. Vale, entonces aquí tenemos la tabla de oferta del mercado, ¿no? Vale, dice, pensemos en el caso de un pequeño empresario agrícola que debe decidir qué cantidad producirá. Cuando el precio es de 10 euros por unidad de producción, lanza 90 unidades al mercado. Si las condiciones de mercado hacen aumentar a 20 euros el precio, está dispuesto a trabajar horas extras para lanzar 110 unidades. Si el precio sigue subiendo hasta los 30, el productor agrícola trabajará los fines de semana para producir 140 unidades. Estas decisiones posibles conforman la tabla de oferta del empresario agrícola. Vale, esta es para la tabla de oferta, ¿no? Vale, entonces aquí tenemos nuevamente la misma tabla de la oferta individual y de mercado, que era el que habíamos visto, ¿no? Vale, ahora tenemos la ley de la oferta. Dice, la ley de la oferta expresa la relación directa existente entre el precio y la cantidad ofrecida. Al aumentar el precio, incrementa la cantidad ofrecida. Vale, aquí hay un punto que dice, según la ley de los rendimientos decrecientes, a partir de un determinado nivel, si se desea aumentar la producción de un bien, habrá que añadir mayores cantidades relativas de mano de obra, lo que hará que aumenten los costos y por consiguiente el precio que debe fijar la empresa para que le resulte interesante aumentar la producción. Vale, esa sería la ley de la oferta. Ahora la curva de oferta. La curva de oferta de la empresa o del mercado es la representación gráfica de la tabla de oferta respectiva y muestra las cantidades del bien que se ofrecerán a la venta durante un periodo de tiempo específico a diversos precios de mercado. Esta curva se traza suponiendo que permanecen constantes los demás factores o variables explicativas, distinto al precio que se incide en la oferta del bien, tales como los precios de otros bienes, los precios de factores productivos o la tecnología. Así, la curva de oferta de discos compactos muestra la relación entre el precio y la cantidad ofrecida de discos compactos. A cada precio le corresponde una cantidad ofrecida y uniendo los distintos puntos obtenemos la curva de la oferta. La curva de oferta es la representación gráfica de la relación entre el precio del bien y la cantidad ofrecida. Al trazar la curva de oferta suponemos que se mantienen constantes los demás variables distintas del precio que pueden afectar a la cantidad ofrecida, como por ejemplo los precios de los factores productivos. Vale, eso es importante, ¿no? Porque eso puede ser una pregunta de un examen, ¿no? O sea que cuando nosotros graficamos la curva de oferta, la única variable que estamos diciendo que afecta la oferta es el precio. Los demás factores no los estamos tomando en cuenta, ¿no? O sea, el factor de producción, la mano de obra, la capacidad de la planta, ¿no? Todo eso no está incluido, ¿no? Vale, entonces ahora aquí están, digamos, representadas el precio de un disco y la curva de oferta, ¿no? Y aquí están la curva del disco Joven, del disco Fun y la curva de total del mercado, ¿no? Que sería la suma de estas dos. Vale, ahora tenemos aquí la función, o sea, al hablar de función quiere decir que ya estamos tomando en cuenta otras relaciones, no solo el precio. Dice, para trazar la curva de oferta nos centramos en la cantidad y el precio del producto ofrecido, suponiendo que las demás variables explicativas permanecen constantes. En términos matemáticos, la relación entre la cantidad ofrecida de un bien, su precio y demás variables explicativas se conoce como función de oferta.
La función de oferta establece que la relación ofrecida del bien en un periodo de tiempo concreta depende del precio de ese bien, de los precios de los factores productivos, la tecnología y el número de empresas que actúan en el mercado. De esta forma podemos escribir la función de la oferta siguiente. Ahora en el caso de esta tenemos la función de la oferta tomando en cuenta los diferentes factores que la pueden afectar, ¿no? Que es el tiempo, el precio, los factores de producción, la tecnología y el número de empresas que actúan en el mercado. Entonces la función de oferta recoge la relación matemática existente entre la cantidad ofrecida de un bien, su precio y las demás variables que influyen en la decisión de producción. Vale, aquí ya están tomadas todos los demás elementos. Vale, ahora miremos lo que sería la oferta y la demanda, el equilibrio de mercado, ¿no? Dice, cuando ponemos en contacto a consumidores y productores con sus respectivos planes de consumo y producción, y estos con sus respectivas curvas de demanda y oferta en un mercado particular, podemos analizar cómo se lleva a cabo la coordinación de ambos tipos de agentes. Se observa cómo en general un precio arbitrario no logra que los planes de demanda y de la oferta coincidan. Solo en el punto de corte de las curvas de oferta y demanda se darán esas coincidencias, y solo un precio podrá propiciar un pleno acuerdo entre los productores y consumidores. A este precio lo denominamos precio de equilibrio, y la cantidad ofrecida y demandada, comprada y vendida a ese precio, cantidad de equilibrio. Dice, importante, dice aquí, ¿no? Ni la sola curva de demanda ni la sola de oferta nos dirá hasta dónde puede llegar el precio o qué cantidad se producirá y consumirá. Para ello debemos realizar un estudio concreto de ambas curvas y proceder por tanteo. Entonces el precio de equilibrio o precio que vacía el mercado es aquel que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Esta es la cantidad de equilibrio. El equilibrio se encuentra en la intersección de las curvas de la oferta y de la demanda. Vale, ahora viene el concepto de exceso de oferta y de demanda, o sea, excedente y escasez, que era lo que habíamos visto un poquito la vez pasada, ¿no? Vale, entonces dice, en los términos de la figura y del cuadro, dice, vemos como en la situación de equilibrio, es decir, para el precio de equilibrio igual a 2, se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. Dice, para cualquier precio que el del equilibrio, por ejemplo, para 2,5, la cantidad que los productores desean ofrecer excede la cantidad que los demandantes desean adquirir. Y debido a que la presión de las existencias no vendidas, la competencia entre los vendedores hará que el precio descienda hasta la situación de equilibrio. Vale, dice, las flechas indican el sentido descendente en el que tienden a variar el precio cuando hay un excedente o exceso de oferta en la demanda. Entonces dice, hay oferentes que al precio vigente en el mercado no pueden vender lo que desean. Ese sería excedente. El concepto de excedente es este, ¿no? Que hay oferentes que al precio vigente en el mercado no pueden vender lo que desean, ¿no? Vale, entonces dice, un exceso de oferta o de excedente es la situación en que la cantidad ofrecida es mayor que la demanda. Vale, aquí está, digamos, a mí me parece bastante bien esta gráfica, bastante simple de lo que es el excedente y la escasez, ¿no? Dice, dado el precio de equilibrio, cuando el precio es inferior, hay un exceso de demanda, escasez, ¿no? Lo que tiende a elevarlo. Cuando es superior, hay un exceso de oferta excedente, y ello tiende a bajarlo. En un mercado libre, los precios tienden a desplazarse hacia el nivel del equilibrio. Vale, ese sería el concepto, que arriba del punto de equilibrio tenemos excedente, o sea, exceso de oferta, y la escasez es exceso de demanda. Vale, entonces, esa podría ser, creo que había por ahí una pregunta que tú tenías que decía,
que el exceso de oferta era escasez y escasez de la oferta era excedente. Entonces hay que tener cuidado de que el excedente solo se refiere a la oferta y la escasez solo se refiere a la demanda, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado con ese concepto. Vale, entonces aquí está, por ejemplo, el precio de un producto, la cantidad demandada, la cantidad ofrecida, si hay escasez o excedente y el precio, pero presión sobre el precio. Entonces en este caso, si el precio es de 1,5, la cantidad demandada es 10. La cantidad ofrecida es 4, o sea, quiere decir que hay exceso, porque se resta 10 menos 4 y nos da 6, o sea que hay escasez, ¿no? Vale, en el punto de equilibrio la cantidad demandada y la cantidad ofrecida es la misma, o sea que es 7,7. Y el precio es 2, o sea que en el punto de equilibrio no hay escasez ni excedente, ¿no? Y la presión sobre el precio tampoco. Y arriba del punto de equilibrio la cantidad demandada es 4 y la cantidad ofrecida es 10, o sea que aquí hay excedente y hay presión a la baja sobre el precio del bien, ¿no? O sea, ahí podría ser creo que por ahí había otra pregunta donde decía que arriba del punto de equilibrio cómo se trabajaba el concepto del precio. Entonces el concepto del precio va a la baja. Vale, entonces ahora sería un exceso de demanda o escasez es la situación que la cantidad demandada es mayor que la ofrecida. Escasez es una situación de escasez que hay demandantes frustrados que al precio vigente no pueden comprar lo que desean. La ley de la oferta y la demanda establece que el precio de un bien se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda. Vale, y después aparece ahí un pequeño ejemplo para poder sacar si aquí hay la situación del mercado, si hay presión, muy similar al otro, ¿no? Que es que está aquí, para sacar si hay escasez y si hay excedente, ¿no? Si hay precios a la alza o a la baja. Este es un ejercicio que se pide. Vale, después se habla un poco de lo que es el cambio, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente un poco, que sería cambio en las condiciones de mercado. Dice, la curva de demanda de un bien se desplaza cuando se altera cualquiera de los factores que inciden en la demanda distinto del precio. Cuando se altera el precio, lo que tiene lugar es un movimiento a lo largo de la curva de demanda, no un desplazamiento. Ahora, aquí es importante, ¿no? Este concepto que dice, la curva de demanda de un bien se desplaza cuando se altera cualquiera de los factores que inciden en la demanda distinto del precio. Ahora dice, cuando se altera el precio, lo que tiene lugar es un movimiento a lo largo de la curva de demanda, no un desplazamiento. Ahí hay que tener cuidado con eso. Vale, ahora dice desplazamiento de la curva de demanda. La curva de demanda de un bien, como ya hemos visto, se traza manteniendo constantes los factores que inciden sobre la demanda, excepto el precio del bien considerado. Por ejemplo, al determinar qué cantidad de mantequilla se desea demandar a diferentes precios, suponemos que los factores, a excepción del precio que afectan la demanda de la mantequilla, permanecen constantes. Sin embargo, es frecuente que los demás factores no permanezcan inalterados, lo que motivará desplazamientos de la curva de demanda de mantequilla. Esos factores, lo más importante, son los siguientes: la renta de los consumidores, los precios de los bienes relacionados y los cambios en los gustos o preferencias de los consumidores. Vale, ahora tenemos lo que sería la renta de los consumidores. Si la renta de un consumidor se incrementa, este normalmente deseará gastar más y demandará una mayor cantidad de casi, pero no todos los bienes. Precisamente este hecho nos permite establecer la relación entre bienes normales y bienes inferiores.
Aquí viene el concepto este que es muy importante, ¿no? Un bien normal es aquel cuya cantidad demandada para cada uno de los precios se incrementa cuando aumenta la renta. Y un bien inferior es aquel cuya cantidad demandada disminuye cuando aumenta la renta. Vale, dice, lo normal es que cuando una persona tiene más dinero, consuma más cantidad de lo que había consumiendo. Así, si a un estudiante sus padres le aumentan la cantidad de dinero que le asignan semanalmente, lo normal será que aumente la cantidad de bienes que generalmente compra: bocadillos, refrescos, tabaco, ocio, y quizás incorpore algún bien nuevo en sus planes de compra. Por ello, a los bienes cuyo consumo aumenta con la renta se los denomina bienes normales. Ese es el concepto de bien normal, ¿no? Entonces, cuando se trata de un bien normal, el aumento de la renta de los consumidores eleva la cantidad demandada a cada uno de sus precios. Este cambio se representa gráficamente como un desplazamiento de la curva de demanda de bienes normales hacia la derecha, ¿no? Los bienes inferiores hacia la izquierda. Ajá, exactamente. Vale. Aquí tenemos lo que son los bienes inferiores, ¿no? Los bienes inferiores suelen ser bienes para los cuales hay alteraciones de mayor calidad. Cuando aumenta la renta de los individuos, generalmente disminuye el consumo de esos bienes, ¿no? Vale, aquí tenemos esta gráfica, que es el desplazamiento hacia la derecha de la curva de la mantequilla, originando por algunos factores analizados en el contexto, ¿no? El aumento de la renta, subida del precio de un bien sustitutivo de la mantequilla, o el aumento de las preferencias de los consumidores por la mantequilla, ¿no? Vale. Ahora viene el otro, es el concepto de bienes de lujo y bienes de primera necesidad. Dentro de los bienes normales cabe distinguir entre bienes de lujo y bienes de primera necesidad. Un bien de lujo es cuando al aumentar la renta, la cantidad del bien aumenta en mayor proporción que la renta. Y un bien es de primera necesidad que cuando al aumentar la renta, la cantidad demandada del bien aumenta en menor proporción que el aumento de la renta, ¿no? Dice, ejemplos de bienes inferiores podrían ser la mortadela, la margarina, el transporte en autobús. Cuando aumenta la renta de los individuos, generalmente disminuye el consumo de estos bienes. Un ejemplo de bien primario necesario podría ser la leche, mientras que un bien de lujo sería un coche deportivo. ¿Verdad? Vale, entonces dice los precios de bienes relacionados. La cantidad demandada de un bien depende de las variaciones de los precios bienes relacionados con él. Por ejemplo, dice, las variaciones del precio de la margarina afectará la cantidad demandada de mantequilla, ya que la margarina y la mantequilla son dos bienes que pueden satisfacer una necesidad en el consumo. Les encanta ese ejemplo de la margarina y la mantequilla. El mío es también así. Con la margarina y la mantequilla. El tabaco también está. No, el tabaco no está en el coche y la gasolina. Ah, vale. Sí, también se pone el tabaco. A ver, no, el tabaco no. Ah, en el otro libro que te di hay un ejemplo del tabaco también. Sí. Pero los coches y la gasolina se hacen referencia a bienes sustitutivos. Ajá, claro. Vale, entonces, este sería los bienes sustitutivos si la subida del precio de uno de ellos eleva la cantidad demandada del otro, ¿no? Cualquiera que sea el precio. Y los bienes son complementarios si la subida del precio de uno de ellos reduce la cantidad demandada del otro. Sí, eso los complementarios es ¿cómo se dice? Lo de, por ejemplo, el coche y la gasolina. Y por ejemplo, aquí tienes ejemplos, ¿ves? Aquí los bienes sustitutivos, ves que tienes la carne de cerdo y la ternera, el té y el café, los taxis y el autobús. Son también pareja de bienes sustitutivos, ¿no? Vale, y complementarios podrían ser los automóviles y la gasolina.
el café y la leche, los zapatos y los cordones, la cerveza y las aceitunas. Lo que a más cerveza, más aceitunas, dice. Esa no estoy muy de acuerdo yo con ese, pero bueno. En España siempre que dan cerveza casi siempre dan aceitunas. Sí, claro, claro. No en todos los sitios, pero la gran mayoría. En todos los bares, claro, es cierto. Vale, sí. Vale, aquí está, aquí tienes los cambios en los gustos o preferencias de los consumidores, ¿no? Los gustos también experimentan alteraciones que pueden ocasionar desplazamientos en la curva de la demanda. Vale, las preferencias de los consumidores se pueden alterar simplemente porque los gustos se modifiquen en el transcurso del tiempo, o bien por campañas publicitarias dirigidas a lograr este objetivo, ¿no? Vale, ahora viene los desplazamientos de la oferta. ¿Ves que el resumen de este capítulo está bien, ¿no? Sí. Pero ahora dice desplazamientos de la curva de la oferta. Dice los precios de los factores productivos, la tecnología disponible, las expectativas sobre el futuro del mercado y el precio de los bienes. Entonces dice la curva de oferta de un bien se desplaza cuando se altera cualquiera de los factores que inciden en la oferta, distinto del precio en cuestión. Vale, este es un... ¿Por qué se desplaza la curva de la oferta, ¿no? Vale, de ahí tienes los precios de los factores productivos, dice. Una reducción de los salarios de los trabajadores empleados en una fábrica de mantequilla permitirá que las mismas cantidades de mantequilla que se fabricaban se puedan producir a unos precios menores. En términos gráficos, la caída de los precios, cualquiera que sea la cantidad producida de mantequilla, provocará un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda de la oferta de la mantequilla. Vale. Ahora aquí sería la tecnología y el aumento en el número de empresas de oferentes, ¿no? Vale, de ahí hay unas actividades. Y de ahí tienes el desplazamiento de la curva y movimientos a lo largo de la misma, ¿no? Vale, dice movimiento a lo largo de la curva de la demanda o de oferta, cuando se altera el precio. Desplazamiento de una curva de demanda o de oferta cuando cambia otra variable que no sea el precio. Vale, dice los movimientos a lo largo de la demanda de un bien. Ahora vamos a quitar la mantequilla. Se producen como consecuencia de un cambio en el precio. Vale, los desplazamientos de la curva de la demanda se deben a alteraciones de los factores distintos al precio como a la renta de los consumidores, ¿no? Vale, entonces estos son algunos factores, ¿no? Vale, ahora dice los desplazamientos de la curva de la oferta y su incidencia sobre el precio y la cantidad de equilibrio. Un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la derecha implica una reducción del precio y un aumento de la cantidad de equilibrio. Vale, ahora aquí tienes ahora la cebada y el trigo, mira, para que no sea solo mantequilla. Vale, aquí tienes el desplazamiento de la curva de oferta y sus efectos sobre el precio y la cantidad de equilibrio. Ves que la cantidad de equilibrio disminuye. Al desplazarse cambia, disminuye el punto de equilibrio, ¿no? Vale, vamos a ver aquí. Entonces, alteraciones en las preferencias, en la renta y en los precios de los bienes, ¿no? Cambios de la demanda, desplazamiento de la curva de la demanda, alteraciones en el precio del bien, cambios en la cantidad demandada, movimiento a lo largo de la curva de la demanda, ¿no? Vale. Vale, ahora tienes aquí aquí hay un resumen de lo que es elasticidad precio de la demanda y elasticidad de la oferta. Vale, ahora aquí lo tienes similar al otro, ¿ves? Calcular la elasticidad precio de la demanda. Vamos a verlo mejor completo.
La elasticidad precio de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada es decir, los consumidores responden a las variaciones del precio de mercado. Se expresa como el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada del bien producido por una variación de precio en 1%, manteniéndose constante todos los demás factores que afectan a cantidad demandada. Vale, entonces aquí tienes el delta Q partido Q, el delta P partido P. La única diferencia es que aquí está dado en porcentaje, ¿no? Y aquí está dado en valor de la elasticidad, ¿no? Y aquí también está el resumen, ¿no? Que la elasticidad es mayor que 1, igual a 1, menor que 1, igual a 0, e infinito, ¿no? Vale. Ahora aquí tienes cuando la demanda es elástica, la demanda es unitaria, la demanda es inelástica, y elasticidad perfecta y elasticidad infinita, ¿no? Vale, lo mismo que habíamos visto. Entonces la elasticidad precio mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante alteraciones en el precio. Dado que la curva de la demanda tiene pendiente negativa, la elasticidad precio de la demanda siempre tiene signo negativo, ¿no? Entonces dice, el cálculo de la elasticidad precio de la demanda permite establecer la siguiente tipología. Cuando una variación del precio de 1% provoca una variación de la cantidad demandada superior a ese porcentaje, decimos que la demanda es elástica con respecto al precio. Cuando una variación del precio de 1% provoca una variación de la cantidad demandada inferior a este porcentaje, decimos que la demanda es inelástica con respecto al precio. Y cuando una variación del precio de un 1% provoca una variación de la cantidad demandada de ese mismo porcentaje, decimos que la demanda tiene elasticidad unitaria, ¿no? Vale, aquí tienes el mismo concepto. Este es básicamente para ampliar lo que hemos visto, ¿no? Te haces una pregunta, ¿al final llegaste a saber lo de los libros? Sí, es que sabes qué es lo que pasa, que te he quedado mal porque no he podido, pero voy a ver si en esta semana voy. Vale, yo Sí. el de contabilidad que te puse, ese no hace falta porque los profesores han puesto que vale usar la edición del año pasado, y han puesto en internet la hoja con los cambios que ha habido en el libro. Ah, vale, y ese tú ya lo tienes, ¿no? Ese ya lo tengo. Y luego el de economía de la empresa, han cambiado los libros, pero los profesores no han concretado realmente si se puede usar la edición anterior. Solo han dicho que el examen estará basado en el nuevo estudio. A ver si por hoy les da por contestar, a ver si dicen claramente si se puede o no. Ah, vale. Y luego de fundamentos, pues eso no lo sé, porque eso solo hasta el segundo cuatrimestre no empieza. Vale. Vale, sí, yo voy a ver, en esta semana sí seguro voy. En esta semana yo te digo. Sí, es que no había podido. Vale, mira, entonces aquí está el resumen de la elasticidad de la demanda y el ingreso total, ¿no? Cuando la demanda es elástica, una reducción del precio incrementará el ingreso total y un aumento lo reducirá. Y cuando la demanda es inelástica, una reducción en el precio disminuirá el ingreso total y un aumento lo incrementará. Vale, estos conceptos son importantes de irlos fijando, ¿no? Vale, de ahí vamos a ver si hay algo más. La elasticidad de la oferta es el cambio porcentual en la cantidad ofrecida dividido el cambio porcentual del precio. Vale, este ya está. Y aquí hay un esquema que es bastante, pienso que este es bastante bueno, porque te da el mercado, compradores, demanda, vendedores, oferta, tabla de demanda, curva de demanda, la ley de la demanda, relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Y tienes curva de oferta, tabla de oferta, ley de la oferta, relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Y aquí tienes el punto de equilibrio, ¿no? Precio y punto de equilibrio.
Entonces en el punto de equilibrio tienes desplazamiento de la curva de la demanda a la derecha, si aumenta la renta, si baja el precio de los bienes complementarios, si sube el precio de los bienes sustitutivos y cambio favorable de preferencias. Desplazamiento de la curva de la oferta a la derecha, si baja el precio de los factores, si baja el precio de los bienes complementarios, si sube el precio de los bienes sustitutivos y mejora la tecnología. Vale, o sea que esta hoja es el resumen de todo, ¿no? Y de esto hay que nos hace falta hacer algunos ejercicios de estos de desplazamiento de la oferta y de la demanda también. De ahí elasticidad de la demanda. Tienes ahí si es mayor que 1, si es una reducción del precio, aumento en el ingreso. Y ya está. Y aquí hay unos ejercicios que al final tienen por aquí sus respuestas. Aquí al final hay un test de repaso de preguntas. A mí me gustan estas preguntas porque están bastante buenas, mira. Sí, eso está bien, así tener más ejercicios. ¿Verdad? Porque, o sea, dice la demanda de un bien no depende de la renta de los consumidores, su precio, el precio de los bienes, la tecnología. El mercado de los videojuegos estará en equilibrio siempre y cuando o sea que esta es de teoría, ¿verdad? Porque ya si haces sismos, pues aprendes de memoria, pero mola hacer diferente. Sí, claro. ¿Verdad? Por lo menos este resumen a mí me gusta mucho porque te termina en la esquematización final, ¿no? Puedes tener un esquema de cómo... ¿Y las respuestas a los otros ejercicios dónde están? Está esa. Ahora te las enseño. Aquí está, mira. No, sí, eso lo he visto, pero eso es... Estos sí los viste, ¿no? Estos son los de tipo test, ¿y los otros? Yo creo que los otros no están ahí, creo. No, esos no están. No los tengo. Es que, bueno, si no esos, pues si hay alguno que tú haces, tienes duda, me dices. Pero pienso que están bastante todos asequibles de poder hacer, ¿verdad? Y hay algunas que son un poco teóricos también, así como este que está aquí, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Hubo bastante, pues bastante teoría. Sí. ¿Verdad? Que le dimos bastante vuelta al tema, ¿no? Vale, de acuerdo. Entonces mañana martes. Vale. No te canses mucho mañana trabajando. Realmente me canso más psicológicamente que físicamente, porque tengo unas compañeras que... asquerosas. ¡Hala! ¿Cómo las tratas a los pobres? ¿A los pobres? Que es verdad, son unas víboras. ¿Por qué? Se pasan la vida criticando y haciendo comentarios y preocupándose del trabajo de los demás en vez de mirar el trabajo de ellas. Ah, sí, no Y celos y... pues al final cansa, al final del día estás aburrido, no tienes ganas de ir a trabajar para no verla. Vale. Vale. De acuerdo, todos nos vemos mañana. Vale. Que vaya bien. Venga, también, hasta luego. Vale.